toma tu Biblia y vamos a ir a Hechos 16 y vamos a ir al versículo 25. Tengo una imagen después de esta. Sí, ok, ahí estamos. Esta fue la imagen que no les presenté la semana pasada, pero ahí está, si ustedes se acuerdan de pronto de donde quedamos la semana pasada. Entonces el título de nuestra enseñanza hoy es Salvación en medio de las pruebas. Entonces vamos a orar. ¿Están ahí en Hechos 16? Ok, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana, Señor. Gracias Señor por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea moviendo nuestro corazón, Señor, avivando nuestro corazón. Por favor, guía mis palabras, Señor, y edifícanos, Señor, para que cada día, Señor, seamos más como tú, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, tenemos aquí Hechos 16. Y si ustedes recuerdan, el domingo pasado nosotros hablamos del ministerio de Pablo y Silas en la ciudad de Filipos. Allí recuerde que ellos fueron ¿qué? Azotados y puestos en la prisión. ¿Por qué? Por sanar a una muchacha. Lo increíble de todo esto es que cuando ellos se encontraban en la celda más profunda, ellos no se encontraban renegando a Dios por qué les había sucedido esto. Todo lo contrario, ellos empezaron a orar, a alabar a Dios, a pesar de las circunstancias en las cuales ellos se encontraban. Y si este momento captó nuestra atención y nos preguntamos, wow, ¿cómo fue eso posible? ¿Cómo pudieron tener paz en medio de todo lo que les había sucedido? Lo que Dios hizo después, pues nos deja sin palabras, porque resulta que mientras Pablo y Silas adoraban y exaltaban a Dios en medio de su dolor, estas alabanzas estaban no solamente siendo oídas por Dios o escuchadas por Dios, pero también los otros presos estaban escuchando aquellas oraciones. Esas oraciones, esas alabanzas estaban trayendo paz a los que estaban encadenados. Estaba trayendo esperanza a los que ya habían perdido la esperanza. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios que Dios trajo un terremoto a aquella prisión y las puertas fueron abiertas, las cadenas de los presos fueron abiertas. Una imagen bien hermosa de lo que Dios estaba a punto de hacer, porque Dios no solamente los iba a liberar de sus cadenas físicas, pero también espirituales. Dios, podemos decir así, que abrió las puertas de la salvación a estos presos. Una puerta o una libertad que ningún ser humano iba a poder cerrar o quitarles. Esa fue la manera en que Dios le estaba mostrando a todos los presos que no hay lugar donde el amor de Dios no pueda llegar, que no hay lugar profundo donde su misericordia no pueda brillar, que Dios puede traer paz a todo aquel que a Él clama, que Jesús también murió por los que viven en la oscuridad, aquellos que el enemigo tiene en esclavitud, personas que viven presos de sus pecados, personas que como el carcelero están a punto de acabar con su vida porque piensan que todo se ha acabado. De pronto tú te identificas con alguna de estas personas. Hoy tú tienes que saber que Dios, que Jesús también murió por ti. Que tú también puedes tener libertad en Cristo. Tú puedes clamar a Él y Él puede limpiarte de todo pecado y romper cualquier cadena que hay en tu vida. Esa noche la palabra de Dios nos dice que el carcelero encontró salvación. Entonces leámoslo desde el versículo 25 al 34 vamos a leer. Y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Wow, mire, Dios siempre nos sorprende, porque esa noche el carcelero y su familia fueron salvos. Ahora, quiero que veamos algunos detalles de este momento, porque, mire, el milagro del terremoto, las cadenas cayendo, las puertas abiertas, hay algo mucho más grande que Dios hizo esa noche y que la verdad pues a uno lo deja sin palabras. Y es que Dios cambió el corazón de ese carcelero esa misma noche. El versículo 29 y 30 dice que el carcelero, temblando, se postró delante de Pablo y Silas, clamando, dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, es una pregunta muy importante. De hecho, la pregunta más importante que cualquier ser humano se debe hacer. Hoy en día se enseña que hay 1000 formas o caminos de ser salvos. Por ejemplo, ser bueno. Si eres bueno, guardar los 10 mandamientos, cumplir los sacramentos, orar, llevar una vida pura. Otros te dicen meditando, otros a través de las obras. No estoy muy convencido de abrazar árboles, pero bueno, lo encontré en todo el listado de cosas que sé yo. No creo, pero bueno. Pero la palabra de Dios nos enseña una sola verdad, ¿sí? Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino y una sola verdad que te llevará a la vida con el Padre, y es Jesús. Ahora, recordemos quién era el carcelero. Fue quien puso a Pablo y Silas en lo más profundo de la cárcel. Fue el que puso el cepo en los pies de ellos para asegurarse que ellos no se escaparan. Este carcelero no estaba buscando de Dios. Pero mire, hermanos, así de grande es la misericordia de Dios. Mientras Pablo y Silas aguantaban el dolor, la prueba, Dios estaba obrando en el corazón de este hombre. Quebrantó el corazón de este carcelero. Y esto me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Mire, recordando el ministerio de Pablo y Silas en la ciudad de Filipos, ustedes recuerdan a Lidia, ¿cierto? Ustedes tienen buena memoria. Lo vimos el año pasado, pero tampoco, ¿sí? Lidia, la mujer que ella estaba en la reunión de oración, ¿recuerdan? Y la palabra de Dios nos dice que ella estaba ahí escuchando, cuando de repente Dios abrió el corazón de ella y le mostró el camino a la salvación. Podemos decir: gloria a Dios, Dios es fiel. Pero este carcelero no está buscando de Dios, no estaba en un grupo de oración, no estaba ni siquiera en la iglesia. De pronto, al ver todo lo que sucedió, Dios tocó su corazón. Pero quiero que veamos aquí que tenemos dos lugares diferentes: una cárcel, un grupo de oración. Dos personas diferentes. Tenemos un hombre con un corazón duro y una mujer buscando a Dios. Pero en las dos historias, las personas llegan a la salvación. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira, Dios puede obrar aquí, pero también puede obrar en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio, aún en una cárcel. El lugar no es un problema para Dios. Dios puede cambiar el corazón de esa persona. De pronto tú estás acá y estás orando por alguien que busque de Dios. De pronto estás orando por alguien que no ha ido a la iglesia, que se ha alejado de Dios. Mira, para Dios no hay nada imposible. La distancia, el lugar,
la dureza del corazón o aún las mismas decisiones que las personas han tomado no son un impedimento para que Dios quebrante ese corazón. La misericordia de Dios puede alcanzar a esa persona. Te lo dije el domingo pasado y te lo repito hoy. Comienza o sigue orando para que Dios obre en el corazón de esa persona y que esa persona también pueda clamar, buscar o encontrar la salvación como este carcelero. Eso fue lo que sucedió aquí. Dios quebrantó el corazón de este carcelero. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de un corazón quebrantado, de un corazón necesitado, de un corazón sediento? Bueno, el Salmo 147:3 nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Salmo 34:18 nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto es precisamente lo que Dios iba a hacer con el corazón del carcelero, sanarlo, vendar sus heridas y mostrarle que Dios también lo amaba a él. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y Silas al clamor de este hombre? Bueno, el versículo 31 nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta no fue haz, sino confía. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Nuestra salvación es por medio de la fe. Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 10, del 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Salvación. Esto tuvo que sorprender mucho al carcelero. De pronto él esperaba que se le demandara de pronto alguna acción, por ejemplo, un sacrificio, una ofrenda, algo que él pudiera sentirse digno o merecedor de haber alcanzado la salvación. Pero aquí no se le demanda nada, sino solo creer en el Señor Jesucristo para la salvación. Romanos 5, 1-2 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fe en el Señor. Wow. Mire, a muchos les queda difícil entender la gracia de Dios, ese favor inmerecido hacia nosotros. Les queda difícil creer que nosotros somos salvos y que podemos descansar en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y no en nuestras obras. Y las personas preguntan, ¿solo necesitamos fe? Sí, pero vamos a ver juntos que esta fe no es simplemente decir, yo creo, sino que esta fe, la fe salvadora, la fe en la cual proclamamos que Jesucristo es nuestro Salvador, nos cambia y nos transforma. Esa fe. Ahora, quiero antes de avanzar de este versículo, el versículo 31 es un versículo, yo lo llamo interesante, ¿sí? Pero porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y quiero aclarar algo porque muchos toman este versículo como una promesa de Dios que si usted cree y usted es salvo, bueno, pues toda su familia está cubierta en esto, sin importar lo que ellos hagan, ¿sí? Y si usted ha compartido el evangelio con varias personas, te vas a dar de cuenta que hay muchos que tienen el siguiente testimonio. Dicen, cuando yo era pequeño, mi mamá o mi papá o mi abuelita me llevaban a la iglesia y pues ahí yo aprendí de Dios y yo no entendía lo que pasaba, ni siquiera entendía lo que decía, bla, bla, bla. No entendía nada, pero me decían que tenía que ser buena persona. Bueno, y ahora usted ya los ve grande, adultos, y no van a una iglesia,
no leen la Biblia, a veces dicen que oran, dicen, no, pero es que yo no soy súper religioso, pero Dios sabe que yo lo amo, sí, y yo tengo mucha fe, yo soy buena persona, yo no mato, yo no robo, y piensan que porque sus padres eran creyentes, bueno, pues eso automáticamente los hace a ellos creyentes, y automáticamente buenos y automáticamente salvos. Pero no es así. Lo que este versículo quiere que entendamos o a lo que nos lleva es que como el carcelero fue salvo o va a ser salvo por la fe, lo mismo aplicaba para su casa. En otras palabras, el camino de la salvación es el mismo para todos. No importa qué tan bueno o qué tan malo tú creas, ese es el camino. Solo hay un camino para la salvación. La salvación es algo personal. Es una decisión que todos tenemos que tomar en algún momento. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Un día vamos a morir. Si el Señor Jesucristo no regresa por su iglesia primero, está comprobado. Los seres humanos vamos a morir. Pero después de morir vamos a estar delante de Dios. Y nuestra salvación o nuestra condenación no va a depender de otras personas. Tú no vas a ser salvo porque tus padres eran creyentes. Y tú tampoco vas a ser condenado porque tus padres no eran creyentes. Nuestra salvación depende de la decisión que tomemos frente a Jesús mientras nosotros estamos aquí en vida. Isaías 55, 6, 7 nos dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero también Salmos 115, 17 nos dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuando descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Una vez muertos, no vamos a poder proclamar el nombre de Dios. Es el momento ahora. El momento de tomar esa decisión, de seguir, ese momento que define nuestra eternidad, es hoy, es hoy. Ya muerto, tú ya no puedes girar o dar la vuelta a la hoja. Tú eres responsable. Hoy estás escuchando el mensaje. Hoy te estoy diciendo, mira, hay un Salvador que te ama, hay un Dios que envió a su Hijo para salvarte. Tú vas a ser responsable un día delante de Dios de lo que tú has escuchado. Entonces, es simplemente para dejar claro el versículo. No creas que porque tú eres salvo por Jesucristo. Vamos a ser salvos por la misericordia de Dios. Esa es nuestra salvación. Entonces el versículo 32 dice, para ver qué le sucedió al carcelero, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire, cuando el carcelero pregunta acerca de la salvación, Pablo no empieza a decirle al carcelero, bueno, usted pone su fe en el Señor Jesucristo y ahora le toca dejar esto y lo otro. Usted no puede hacer esto sí está bien. Usted, mire, ahora está permitido hacer esto y ahora usted ya no puede hacer esto. Mire, Pablo ni siquiera le da un listado de cosas que ahora él tiene que cumplir y que como él ya ha confiado en el Señor, entonces este es el listado. ¿Para qué? ¿Para que él sea salvo? No. ¿Qué hace Pablo? Le dice que le da la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué? Mire, dos razones. Primero, damos la palabra de Dios para que Él conozca el Evangelio. Todos necesitamos conocer el Evangelio. Todos necesitamos saber cuáles son las buenas nuevas. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Porque nuestro pecado, la paga del pecado es muerte.
Pero el Evangelio nos trae las buenas noticias que nos dice que hay salvación, hay un camino de salvación. Pero segundo, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mire, el Salmo 119:9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dios empieza a limpiar nuestra vida a través de ¿qué? De su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, vamos a descubrir la voluntad de Dios. Vamos a descubrir el propósito de Dios. Vamos a ver por qué Dios nos ha hecho. Y empezamos nosotros a vivir conforme a la palabra de Dios. El Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, hermanos, si usted quiere que una persona en verdad cambie y cambie del corazón, cambie de adentro hacia afuera y que no aparente simplemente las cosas, enséñele, léale y comparta la palabra de Dios con esa persona. Usted lo ha notado acá. Lo primero que hago cada mañana antes de empezar todo el servicio es que te digo: agarra una Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que en verdad cambia y transforma a una persona. Entonces miremos lo que sucedió cuando él recibe la palabra de Dios. ¿Qué hizo su familia cuando recibió la palabra de Dios? El versículo 33 nos dice: y él tomándolos en aquella misma, el versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Lo primero que vemos en este carcelero es que no solo hay un cambio, ¿sí? Y no solamente les hablo del corazón, porque ya hemos visto cómo Dios ha empezado a trabajar en el corazón del carcelero. Pero lo que Dios hace aquí, en tu corazón, se va a ver reflejado en el exterior. La verdadera fe se manifiesta en obras. Santiago 2, del 17 al 18 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si en verdad yo creo lo que la palabra de Dios dice, debe haber un cambio en mí. Debe haber un cambio en mí. Acá dice que aquella misma noche. Mire, el carcelero no se tomó una semana para empezar a hacer las cosas correctas. No dijo: ya empezamos enero, el otro año sí en enero seguro yo voy a hacer las cosas. No. Dice que el carcelero inmediatamente en ese momento hubo ese cambio. ¿Qué hizo? Dice que lavó las heridas de Pablo y Silas. Mire, esto nunca lo haría el encargado de una cárcel. Ese no era su trabajo o su tarea. De hecho, el carcelero se cree que era un ex soldado romano. Y los soldados romanos se caracterizaban por su dureza y firmeza. No por lavar heridas, no por tener compasión. Eso no era un soldado romano. Lee la historia de los romanos y te vas a dar de cuenta que eran hasta sanguinarios. Esa era la realidad. Pero hermanos, mire, una persona que en verdad cree en el Señor Jesucristo, su corazón va a ser cambiado y va a querer ser como su maestro. El Espíritu Santo hace que esa persona empiece a parecerse más y más al maestro. Y este momento de que él lava las heridas y todo, me recuerda mucho a Jesús antes de ser crucificado. La palabra de Dios nos dice que Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos ahí y todos ellos estaban hablando de quién era el mayor, quién era el más grande, quién era el que se iba a sentar a la izquierda y a la derecha del Señor Jesucristo. Y en ese momento, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Llegó, tomó una toalla, una vasija de agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Lavó los pies de Pedro, que lo iba a negar. Lavó los pies de Judas, que lo iba a entregar. Lavó los pies de cada uno de los discípulos que esa misma noche lo iban a abandonar. A cada uno.
Esa no era la tarea del maestro. Esa no era la tarea del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús les dijo lo siguiente en Juan 13 al 17. Dice, vosotros me llamáis Señor, Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si las hacemos. Mire, Dios quebrantó el corazón de este carcelero y lo cambió totalmente. Pero ¿qué más hizo en el carcelero? Dice que se bautizó él con los suyos, con su familia. Mire, no solamente quería parecerse a Jesús en servir a otros, pero también vivir como la palabra de Dios dice. Y nosotros que ya hemos estado estudiando el libro de Hechos, sabemos que el bautismo venía después de que las personas creían en la salvación y como respuesta a lo que Dios ya había hecho dentro de sus corazones, ellos se bautizaban, se identificaban con el Señor Jesucristo. El carcelero, de nuevo, no esperó a que fuera el otro día, a que todo estuviera en orden en su casa, a que Pablo y Silas estuvieran fuera de la cárcel, sino el mismo versículo dice, aquella misma hora de la noche. Dios puede cambiar el corazón de una persona ahí y de una vez. Esa verdadera fe trae ese cambio. También me encanta la parte final del versículo que dice, con todos los suyos. Pablo le predicó a todos esa noche en la casa y todos ellos creyeron. Pero hermanos, mire, algo que Dios hace en un verdadero creyente es que vamos a tener el deseo por la salvación de los otros. Cuando Jesús llamó a sus discípulos les dijo, mire, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombre. Primera de Pedro 2:9 que nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, gloria a Dios, hermanos, por la salvación. Pero nosotros no solamente tenemos la salvación, Dios nos ha dado un propósito para vivir. ¿Cuál es? Llevar las buenas nuevas, llevar el mensaje de salvación a las personas, ser pescadores de almas. Ese es nuestro propósito. Sigamos leyendo, a ver qué más Dios hizo en la vida de este carcelero. El versículo 34 dice, y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire, ¿qué más produce en el corazón de una persona Dios que en verdad ha sido salva, que en verdad ha roto su corazón, que en verdad tiene una fe? Es que mire, la persona quiere vivir para el Señor y hay algo que produce todo esto en el Señor y es la comunión. Busca la comunión entre hermanos. Eso es lo que hace Dios en el corazón de las personas. Acá dice el carcelero abrió su hogar, puso alimentos delante de ellos y se regocijaba ¿de qué? De haber creído a Dios, de haber sido salvo. Mire, ¿no les parece muy familiar que esto mismo sucede con los creyentes los días domingos? Nos congregamos felices en la casa de Dios. Bueno, pues espero que estés feliz, no dormido, pero feliz, ¿sí? Pero nos congregamos no porque nos fue bien en la semana, no porque no tuvimos problemas, no porque no teníamos nada más que hacer, pues no había actividades, o simplemente pues, que es domingo, es la tradición, nos toca ir a la iglesia. Hermanos, estamos aquí congregados porque Dios nos ha salvado. Estamos aquí para exaltar a nuestro Salvador. Porque tú y yo le hemos creído ¿a quién? A Dios. Tú no estás acá porque, no, estás porque en verdad Dios te ha
salvado. Hay algo en ti, en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente que te dice, hey, tú le has creído a Dios. Tú has creído en la salvación. Cristo te ha hecho libre, lo cantábamos acá. Sabes que ya no vives bajo esas cadenas. Por eso sabes que hay algo que en tu ser clama. Lava, Padre, porque tú quieres estar en su presencia, tú quieres estar con Dios, tú quieres estar donde están los otros hermanos. ¿Por qué? Porque al final de todo, la eternidad, vamos todos a estar alabando a Dios, conociendo quién es Dios. Pero imagínate, ¿qué vas a hacer entonces en el cielo? Si tú aquí no tienes ese corazón y ese deseo por acercarte a Dios, ¿qué vas a hacer en el cielo? Pregúntate. Si ahí solo tienes a Dios y a los hermanos, vamos a estar alabando a Dios 24/7, glorificándolo. Diría uno, ve preparándote. Y por eso te digo eso, esto lo produce Dios. No te he dicho el carcelero inmediatamente empezó, sino te estoy diciendo Dios produjo en el corazón, en el carcelero. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace en un verdadero creyente. Dios quebranta el corazón, Dios cambia el corazón, Dios moldea el corazón. Y por eso te digo, Pablo no empezó, estas son las reglas. Pablo le dio la palabra, porque esto es lo que verdaderamente cambia, transforma un corazón de una persona. Y por eso te digo a ti, toma la Biblia, lee la Biblia, porque esto es lo que en verdad te va a cambiar, te va a transformar. Acerca de congregarnos, mire, Hebreos mismo nos dice claramente, mire, no dejemos de congregarnos. Pero no es la idea de, no, venga a la iglesia, sino, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu propósito? Y si lo entiendes y lo sabes, Dios produce eso en ti. También, mire, el reunirnos, el congregarnos, el mantenernos en unidad, es un testimonio para el mundo afuera del Señor. También, mire, reunirnos hay una alegría. Salmo 133:1 dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mire, esta es mi oración para este año, para cada uno de ustedes. Que Dios te muestre y tú puedas entender cuál es la verdadera razón por la cual tú vienes a la iglesia. Que tú puedas acercarte cada día más y más a tu Salvador. Que tú crezcas y plantes raíz aquí y que todos podamos ver cómo Dios se mueve a través de tu vida. Entonces, mire, mirando todo lo que sucedió con Pablo y Silas y mirando la salvación del carcelero, podemos ver cómo Dios utilizó una situación que parecía injusta y dolorosa, pero en medio de esa situación, este carcelero encontró salvación. Mire, nunca vamos a entender 100% por qué Dios permite el dolor y por qué Dios permite las dificultades. Pero sabemos que eso mismo es lo que Dios usa, sea para fortalecer nuestra fe o sea para fortalecer la fe de otros. Pero si tú miras tu vida te darás de cuenta que de pronto tú has pasado por circunstancias difíciles e injustas y cosas que tú dices, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Pero ya que tú has salido de esa circunstancia, tú puedes mirar atrás y ver todo lo que Dios ha hecho y le das las gracias a Dios porque ves que la mano de Dios estaba ahí contigo todo el tiempo. Aunque en ese momento tú no la veías, Dios estaba moldeando poco a poco tu corazón, tu vida, y ahora te tiene aquí. Entonces, sigamos leyendo pues para ir terminando la parte de este capítulo. Y estaba recordando mucho lo que dice Génesis 50:20 que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mire, lo que el enemigo quiere usar para mal,
Dios lo puede voltear y usar para bien. Nunca se te olvide. Entonces leamos los versículos para terminar. Dice 35 y 36. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Entonces aquí Pablo y Silas reciben buenas noticias. Recuerde que pues aún en teoría pues ellos son prisioneros. Las noticias son que los magistrados, los mismos que mandaron a quitarles la ropa, azotarlos y colocarlos en la cárcel, han mandado un comunicado que ellos quedan libres y que se pueden marchar ahora en paz. Uno diría, bueno, gloria a Dios, una buena noticia en medio de todo esto. Pero mire la respuesta de Pablo, el versículo 37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Qué es lo que verdaderamente estos magistrados querían hacer? Pues sacar a Pablo y Silas de la cárcel y hacer como si no hubiera pasado nada, a pesar de que ellos sabían que habían hecho algo injusto. Pablo toma esta oportunidad para hacer justicia y usar esta situación para proteger a la iglesia en Filipos. Mire, Pablo les manda a decir a los magistrados que ellos primero eran ciudadanos romanos y no judíos revoltosos como ellos los habían acusado. Estaba totalmente prohibido azotar a un ciudadano romano y mucho menos sin haber tenido un juicio. Esto llenó de miedo a los magistrados y dicen que ellos mismos vinieron y le rogaron a Pablo y Silas salir. Y el versículo 40 dice: entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Mire, Pablo y Silas van acompañados de los magistrados y de salir de la cárcel, mira el lugar que se dirigen: a la casa de Lidia. Probablemente ahí, como ya les dije, era donde se reunía la iglesia en Filipos. Usted puede imaginarse al pueblo mirando a los magistrados, caminando con Pablo y Silas todos azotados, adoloridos, y la gente preguntándose: bueno, pero esos no eran los judíos revoltosos, los que estaban haciendo un desorden acá, los que acabamos de condenar porque eran malos. Y a los magistrados les tocó decir: no, no, son personas de bien, no hay nada en contra de ellos. Y lo importante de todo es verlos entrando a la casa de Lidia, a la iglesia, y que todo el mundo sepa que eran personas de bien, que no habían hecho nada malo. Tenían un buen testimonio, una protección sobre la iglesia. Y ver todo lo que empezó como lo peor, ver cómo Dios fue dando todos los pasos y lo moldeó para algo bueno, para la protección de la iglesia. Y miren, estaba pensando en esto ya para terminar en esta semana y estaba pensando: wow, Dios, ¿por qué no utilizas todo esto como en nuestros tiempos, no? ¿Por qué no haces algo así, Dios? Y me acordaba mucho durante el tiempo del 2020, ¿sí? Si ustedes de pronto han escuchado un poquito, yo no sé si ustedes conocen, pero ustedes conocen una iglesia que se llama Grace Community. El pastor se llama John MacArthur. Y es un pastor muy conocido. Y durante ese tiempo de la pandemia, él decidió abrir su iglesia. La abrió más tarde que nosotros, pero bueno, cuenta. La abrió, ¿sí? Y de hecho, el condado de Los Ángeles empezó a multar a la iglesia. Habían protestas fuera de la iglesia. Los encargados del gobierno estaban hablando mal de la iglesia y que por qué esto y por qué lo otro, que a ellos no les importaba la vida. El pastor fue amenazado de ir a la iglesia y la iglesia, de nuevo, como les digo, multada. Los gobernantes solo estaban haciendo esto contra la iglesia, porque estos mismos gobernantes salían en los medios de televisión diciendo que las protestas donde habían miles, literalmente miles de personas,
Pues eso sí estaba bien porque pues era una expresión. Pero gente reuniéndose para alabar a Dios en una iglesia, malo, malo. Grandes supermercados llenos, casinos llenos, tiendas de licor llenas, expendios de marihuana llenos, centros de abortos llenos. Pero la iglesia, malo, 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 malo. Ni siquiera podíamos supuestamente alabar a Dios. Mismamente lo dijo. Pero bueno, para cortar la historia, el tema fue llevado ante los jueces y el condado tuvo que admitir que no fueron justos en lo que habían hecho y que la iglesia tenía derecho a reunirse. No solo eso, el condado tuvo que admitir, pero también tuvo hasta indemnizar a la iglesia. Fue una gran victoria para la iglesia. Y mire, esto animó mucho a varias iglesias a confiar y creer que Dios puede obrar aún en medio de la injusticia. Y de nuevo les recuerdo Génesis 50:20, mire, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Estas son palabras de José hablando a sus hermanos que habían planeado mal contra él. Pero Dios encaminó todo para bien, no solo para su familia, pero también para todo el pueblo. El llamado hoy es que nosotros confiemos en el Señor. Hay muchas cosas pasando a nuestro alrededor y cosas que no nos gustan y podríamos decir, Señor, pero ¿tú por qué permites esto? Hay muchas cosas que nos pueden afectar hoy en día directamente a cada uno de nosotros. Pero mira, coloca tus dolores, tus preocupaciones en las manos de Dios y deja que Dios te guíe. Como aprendimos hoy, mira, durante esas dificultades, Dios va a colocar personas a tu alrededor. Personas que de pronto nunca han conocido de Dios. Y ese es el tiempo perfecto para hacer luz, para llevarlos a Cristo, para que esas personas conozcan que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que es misericordioso, hay un Dios que puede hacerlos libres. Pero nosotros, o me gustaría decir, te animo, pero las dificultades, como les dije la vez pasada, van a venir. Problemas, circunstancias, injusticias pueden venir a tu vida en cualquier momento. Tú puedes salir de esta puerta hoy y recibir una llamada de algo. Puedes ir manejando algo. Puedes llegar a tu casa algo. Pero en medio de todo eso, recuerda que Dios es fiel y que Él está contigo y caminará contigo. Y eso mismo Dios lo puede utilizar para que otros lleguen a la salvación. Lo hemos visto antes, lo estamos viendo y lo seguiremos viendo. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Ok, entonces vamos a orar.